Desde la Ciudad de México, nuestra compañera de trabajo Aiza García nos brinda más detalles. Te saludamos, Aiza. Hola, Aiza, bienvenida. Han convocado algunas actividades para protestar cuando se cumplen estos 19 meses. Cuéntanos, por favor. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Abraham. Efectivamente, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, han convocado a una gran marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el hemiciclo a Juárez para este martes, que se cumplen 19 años de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas y el asesinato de otros 3 ahí en Iguala en septiembre de 2014. Un hecho que provocó un parteaguas en la historia política y social de México. Mañana se cumplen 19 meses y con velas y antorchas saldrán a las calles los padres y madres de los desaparecidos, luego que hoy dijeran que no se rendirán, a pesar de que el gobierno cesó la investigación de los expertos del GIEI, que son los expertos del Grupo Interdisciplinario Internacional. Lamentaron los padres y madres de los desaparecidos que el gobierno mexicano no haya prorrogado el mandato de los expertos internacionales y dijeron que por eso y por más desconfían del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y es que, Paola y Abraham, hay que poner en contexto los hechos, poner en su lugar estos hechos. Está dando mucho de qué hablar el segundo y último informe de los expertos internacionales que se retiran de México el próximo día 30, porque el gobierno así se los pidió, así lo decidió. Y bueno, ellos concluyen su mandato que inició en marzo de 2015, del año pasado, 4 meses después que la Fiscalía Mexicana diera su versión del horrendo ataque en el que participaron policías de varios niveles. Una versión que han vuelto a desmontar los expertos del GIEI, estos expertos del Grupo Interdisciplinario. Y bueno, ¿cuál es la versión? El gobierno dijo que al menos 17 de los 43 desaparecidos fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula por delincuentes del crimen organizado, cuyas declaraciones en gran parte de los casos fueron tomadas en base a torturas, según denunció el grupo de expertos. Tal versión oficial fue considerada por el gobierno como verdad histórica, a pesar de las inconsistencias y contradicciones señaladas por especialistas y organizaciones de derechos humanos. El gobierno, según el GIEI, omitió líneas de investigación clave, como los registros de telefonía celular de los estudiantes desaparecidos y sus verdugos, y también se negó a analizar la participación de agentes de la Policía Federal en la agresión. Hace 6 meses los expertos recomendaron a la Procuraduría investigar la existencia de un 5º autobús no mencionado en el expediente oficial. También recomendaron dar seguimiento al Centro Regional de Comunicaciones en el que participaban las policías municipal, estatal y federal, además del ejército. Nada de eso ocurrió, Abraham y Paola. Y bueno, este domingo los expertos del GIEI dieron a conocer su segundo informe. Les propongo que revisemos cuáles fueron los puntos principales presentados por este grupo interdisciplinario e internacional y por qué los expertos desmontan la llamada verdad histórica del gobierno. Adelante. Telefonía. El informe reveló que algunos de los teléfonos de los estudiantes estuvieron activos unas horas después de los acontecimientos. Los expertos destacan un mensaje de texto enviado a las 01 hora locales con 16 minutos desde uno de los dispositivos móviles a una de las madres para solicitar una recarga telefónica. Y esto ocurrió 1 hora después de que los estudiantes supuestamente fuesen asesinados en el basurero de Cocula. Soldados y federales. Desde el comienzo de las investigaciones, los expertos del grupo de investigación solicitaron entrevistar a los militares que estuvieron al tanto de los hechos del 26 de septiembre de 2014, petición que fue negada por el gobierno mexicano. Según el texto, un agente federal estuvo en contacto con el jefe policial de Iguala, Felipe Flores Velázquez, quien permanece prófugo de la justicia. Torturas. La revisión del expediente y un estudio encargado al doctor Francisco Echeverría, experto en investigación de esos casos, de numerosos informes médicos, revelaron lesiones físicas en casi 80% de los detenidos, producto de varias torturas. Los expertos denuncian que no se realizaron informes médicos según estándares internacionales sobre denuncia de malos tratos y torturas. Desprestigio.
el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes denunció en varias oportunidades que sus integrantes fueron sometidos a intensas campañas de desprestigio para desacreditar sus indagaciones sobre el caso. Efectivamente, estas campañas de desprestigio fueron denunciadas reiteradamente en los últimos meses por los expertos y esas campañas ocurrieron en los medios mexicanos. Hay mucho que decir sobre este informe de los expertos del GIE, que es el segundo y último informe. Yo quiero reiterar que hoy los padres lamentaron mucho que los expertos internacionales de este grupo interdisciplinario se regresen y que el gobierno no haya prorrogado su mandato. Los padres dijeron una y otra vez, no se vayan. Y bueno, mientras tanto, crecen las expectativas por esta marcha a la que han convocado los padres y madres de los desaparecidos, que hay que recalcar que si bien esto fue una desaparición forzada, en México se habla de más de 130,000 desaparecidos en los últimos 10 años y un número mucho mayor de asesinados por la llamada guerra contra el narcotráfico. O sea, estos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecen en un país que es un país de desaparecidos. Y esto es parte de la violenta historia del pasado y también de la violenta historia del presente que se está viviendo en México. Paola, Abraham. Aiza García.